también en los Estados Unidos a través de Dominican Network, en la web a través de cinevision.do y en YouTube, en un canal que hemos creado con el mismo nombre de este programa, Los Afortunados de la Fortuna, el cual nosotros les sugerimos, le sigan, activar la campanita de notificaciones, y si usted se siente identificado con el contenido que compartimos aquí en este espacio, pues le pedimos encarecidamente que usted también lo comparta por sus redes sociales. Miren, señores, en el día de hoy nosotros tenemos con nosotros aquí a Félix Damián Olivares, un abogado de la República Dominicana, y que a través del decreto 2221 y del 499-21, en el que el presidente Luis Abinader creó un fideicomiso y un conjunto de abogados para tratar de procurar recuperar el dinero que presuntamente se le ha robado al Estado, pues él fue parte de ese conglomerado de abogados que pretende pues que los dominicanos que hemos visto que han metido la mano a los bolsillos del erario, pues tratar de ver cómo recuperamos algo de ese dinero que se fueron en manos erróneas. Muy buenas noches, doctor Olivares. Buenas noches, para mí es un honor y un placer compartir en este espacio. Yo soy un seguidor tuyo. Gracias. Desde hace mucho tiempo. Es recíproco, somos seguidores a uno del otro. Yo veía tu nombre y una característica que siempre destacaba de cualquier publicación tuya era que siempre van acompañadas de un dato, de una evidencia, de una información que es verificable. Puede ser que estés, digamos, subrayando o destacando una información que haya dado otra persona, pero siempre una evidencia. Es decir, no es una idea que se cimenta en el vacío, sino que está, con cualquier pronunciamiento, está fundamentado de manera sólida. Procuramos hacer un trabajo que la gente cuando lo vea diga, tiene un sustento, tiene una base legal. Eso es algo que llama la atención de las publicaciones de Manuel Rojas, y por eso yo siempre lo he seguido. Lo sigo siguiendo y ahora ya conozco a la persona, de manera que para mí es un honor. El honor es mutuo porque yo también le sigo y sigo muy de cerca su trabajo. Y creo que por algo, ¿verdad?, el presidente ha tomado la decisión de a usted, junto con un grupo de profesionales del derecho, pues formar una comisión procurando de ver cómo lo que se nos llevan en las manos, algunos que entienden que el patrimonio público es de ellos, pues ver cómo se recupera. Cuéntenos de qué se trata esto. Yo tengo una inquietud particular, cómo sin existir, por ejemplo, una ley de extinción de dominio y cómo sin haber una sentencia definitiva nosotros podríamos estar recuperando o tratando de recuperar el dinero que se han llevado manos inescrupulosas. Vamos a ver. El presidente de la República declaró, digamos, interpretando un sentir generalizado y la legítima aspiración de la comunidad, de la sociedad, de que tiene que establecerse un régimen de consecuencias. Existe un régimen de consecuencias, pero que no estaba funcionando. En teoría. O sea, en teoría existía, digamos, tenemos un vetusto código penal, tenemos unas leyes, tenemos los órganos predispuestos para eso, es decir, para la investigación, para la persecución, tenemos unos tribunales, pero desde la administración y desde el poder político no existía una verdadera voluntad de concretizar, de hacer, materializar esas acciones de reivindicación del patrimonio público. El presidente nombró en uno de los decretos a un equipo de abogados bastante pequeño. El decreto 2221. Unos 6 abogados. Que son los coordinadores. Y esos coordinadores, a su vez, seleccionaron, tomando en cuenta los perfiles profesionales de una serie de letrados,
de abogados que han ejercido en materia penal, en el derecho penal económico, en la investigación, expertos en los sistemas, digamos, de lo que es la gestión pública, en compras y contrataciones. En derecho civil, supongo, también. En algunos. derecho civil, en lavado de activos, en seguimiento de esos procesos. Y dentro de ese grupo me formularon un llamado y yo acepté ese llamado. El llamado de la patria. Yo diría el tema de nuestro tiempo. Es una obligación generacional el contribuir con esos esfuerzos. Pero yo debo decir que esto no es nuevo, digamos. El perseguir el abuso de poder y el enriquecimiento injusto a partir del abuso de poder, a partir de lo que es el abuso de la función pública para beneficio propio o de sus allegados, no es nuevo. Debemos recordar que en ocasión de la decapitación de la tiranía de Trujillo, se aprobó una ley, el Consejo de Estado aprobó una ley de expropiación. Sí, la ley de confiscación general de bienes. Que se la queda como consecuencia CORDE. Correcto. El grupo de empresas, de corporaciones, lo que conocíamos como CORDE. Ese emporio fue la recuperación, o sea, lo que fue CORDE, el CEA y la CDE, fueron parte de la recuperación del patrimonio en manos de Trujillos, de los Trujillo y sus allegados, sus allegados. Sus acólitos. Puede ser que se han escapado uno o dos, pero en sentido general, ellos, digamos, se identificaron esos bienes y se dictaron dos leyes. Una ley de expropiación y una ley de confiscación general de bienes que, visto en el tiempo, es lo mismo prácticamente que una ley de extinción de dominio. Y tenía... Entonces, esa ley, usted lo que me quiere decir que esa ley que se utilizó en ese momento para expropiar esos bienes que después conocimos como COL y otras empresas que también el Estado tenía asociaciones, ¿podría aplicarse hoy perfectamente? Claro, es similar. Ahora, va a tener sus temperamentos. Hay abogados, por ejemplo, la doctora Wanda Perdomo, que es la esposa del buen amigo Gustavo Viaggi, hace una serie de señalamientos de cuestiones que deben considerarse, que debe acotarse, digamos, la declaratoria de cuáles bienes pueden ser perseguidos por la acción civil de extinción de dominio, porque esa es la bondad de una ley de extinción de dominio, que es un mandato de la Constitución, no es un invento. Sí, pero tiene desde el 2010 y todavía estamos esperando desde el 2010. Porque no ha habido voluntad para aprobar una ley. Esperemos que cuando se apruebe no pase como pasó con la ley de compra y contrataciones, que es una ley con mucha teoría, pero no tiene garras sancionadoras. Correcto. No, pero que la ley de por sí es una ley orientada a la reivindicación de esos patrimonios generados a partir de crímenes de corrupción o de crímenes del crimen organizado y de ciertos crímenes de mayor entidad, no cualquier crimen. ¿Y para esa la ley del lavado de activos no abarca todas esas partes? No, porque en la ley de lavado de activos, aunque hay una autonomía, exige un hecho base precedente concretizado, una actividad, y hay casos en los cuales la posibilidad de aplicar la ley de lavado queda superada. Pero también hay otro tema, como no se persigue a la persona, sino que es una persecución in rem, puede perseguirse el patrimonio independientemente de que no haya una acción penal contra el que ha logrado esos patrimonios, ese enriquecimiento injusto. Y me explico. En Colombia, cuando se aplicó la ley de extinción de dominio, fue a raíz de la muerte de Rodríguez Cacha, el llamado el mexicano, como se le llamaba,
que su patrimonio estaba llamado a pasar automáticamente a sus herederos, y sus herederos, como no tenían responsabilidad penal en sí mismos. La responsabilidad penal es individual. Es individual y se extingue la acción con la muerte del imputado, o del presunto correcto. Responsable. Entonces, pero también hay otros casos, hay los casos de bienes abandonados. Por ejemplo, un avión que se sabe que transportó drogas y es abandonado en una pista de aterrizaje, o un barco, una embarcación. O un vehículo, aplica cualquier... Son los llamados bienes relictos, que son bienes abandonados, que se sabe que son empleados para una actividad criminal o que son el producto de una actividad criminal. Entonces, la ley de extinción de dominio permite su decomiso, permite digamos, la reivindicación de ese patrimonio. Muchos hablan de que una ley de extinción de dominio, las leyes, las legislaciones se hacen para prevenir, correcto, no en retroactividad. ¿Cómo podría tener garras una ley de extinción de dominio con relación a lo pasado? El argumento es el siguiente. No se trata de aprobar una ley para santificar lo que ya ha ocurrido, o sea, para darle visos de legalidad a las operaciones nulas, viciadas del pasado. Lo que me explico. Está claro que no puede haber la aplicación de la ley penal, no puede ser retroactiva, pero es que esta no es una ley penal. Es una ley patrimonial civil, in rem, sobre la cosa. Entonces, esa sí es retroactiva. Entonces, no es retroactiva, sino que, ¿qué es lo que dice la Constitución? Que el ordenamiento jurídico no puede afectar situaciones establecidas conforme a un régimen anterior, situaciones legalmente establecidas bajo un régimen jurídico anterior. Pero ¿qué es lo que ocurre? Es que si ha habido una operación que es nula, no hay ninguna protección. No sé si me explico. Porque la nulidad ya de hecho es... persiste. Y entonces, ¿cuál es la nulidad que se plantea? La longis temporis, es decir, la de más larga duración, que es la de 20 años. No la de 30 años, pero sí la de 20 años, que va consono con el mandato constitucional de un sistema procesal restrictivo y que sea por encima del ordinario, que en materia penal la prescripción es de 10 años, la normal, pero en este caso estamos hablando de 20 años. Y yo creo que existe prácticamente un consenso en torno a esa posición en las diferentes fuerzas políticas, por lo menos de cara al público. En teoría. Habrá que ver cuando llegue al Congreso quiénes levantan la mano y quiénes se ausentan del proceso. Ese es el punto. Entonces, esa es una herramienta más, pero debemos decir que con los recaudos que tiene la legislación tributaria, la legislación patrimonial, las declaraciones juradas, que ya están uniformizadas, todo la ley de lavado de activos. La ley de lavado de activos, todas las normativas y la cooperación a nivel internacional con el FATCA, es decir, los acuerdos internacionales de intercambio de información fiscal, lo que se precisa es darle seguimiento al dinero. Darle seguimiento. Follow the money, dicen los gringos. Como dicen los americanos, seguir el dinero, seguir el rastro del dinero. Y yo creo que en ese orden se puede, digamos, obtener resultados. Y me explico. Muchas personas dirán, bueno, ¿y por qué hay tantas manifestaciones a favor de que se recupere lo robado? Porque estamos acabando con una era. Entonces, por eso yo hago alusión. Yo creo que no tiene razón de ser. Perseguir la parte penal
y dejarle los usufructuados, porque entonces hay que golpearlo en la parte del cuerpo que más duele, que es el bolsillo. el bolsillo de los individuos. Y es la motivación de la mayoría de los corruptos. Si me meten la mano en los bolsillos y me quitan lo que me robé, entonces no tiene razón de ser. Correcto. Yo arriesgarme para que me quiten luego lo que yo me voy a robar. Correcto. No, y ese debe ser el mensaje. Es decir, y no estamos hablando de que las disposiciones legales o las acciones sean simbólicas, sino que tengan una función pedagógica, de que se le muestre a las presentes y futuras generaciones que la actividad que afecte al patrimonio público, la actividad que afecte a la sociedad, que dañe, que sea disvaliosa, no van a tener incentivos, que no paga. Que el crimen no paga. Que el crimen no paga. Esa es parte de la idea que subyace. Y yo puedo decir, sin lugar a equívocos, que la pequeña burguesía, la clase media y las clases trabajadoras valoran esos esfuerzos. Valoran esos esfuerzos porque el hombre y la mujer de trabajo que se levanta día a día y que ve cómo... Que tiene que adquirir cualquier cosa con un sacrificio, con un préstamo, sudor de su frente, sacar de aquí y sacrificar allí. Correcto, ¿no? Y que día a día se esfuerzan por ver a sus hijos estudiando, que van a labrar la tierra, que van a ofrecer servicios, y que de buenas a primeras todo ese capital que es el patrimonio público, de buenas a primeras es aprovechado por unos avivatos, por unos vivos. Unos afortunados de la fortuna. Yo diría que más que afortunados, que se sacaron la loto sin jugarla. Afortunado de la fortuna, sí. Por eso el nombre del programa. Sí. Cuando lo ven, sienten una legítima indignación. Y yo creo, y en esta parte recordaba un amigo la época en que Valera Benítez persiguió, digamos, a los remanentes de la tiranía, y que se persiguió la recuperación de ese patrimonio. Y hubo decisiones heroicas. Y de hecho, si uno se pone a examinar, de 1966 hasta 1996, con sus altas y bajas, ese patrimonio se mantuvo como un patrimonio del pueblo. Luego vinieron los procesos de piñata, que fueron limitados, el proceso neoliberal. Pero llámelo por su nombre, el proceso de privatización, de presunto privatización, que luego unos bienes que habían sido expropiados a Trujillo, que se robó el dinero del pueblo, sí, se regresaron al poder, al pueblo, y luego con un proceso de una supuesta privatización se regalaron y se creó otra institución que se llamó FONPER, que entonces la parte de los recursos que pretendía el Estado recuperar por ahí se le daban a ciertas familias. Precisamente, por eso hablaba de la piñata, es decir, se piñatearon, se convirtieron en una piñata y se repartieron de manera abusiva, de manera, ¿cómo decir? De manera olímpica. O sea, y esa parte, ya no viendo esa parte, sino ya viendo lo que genera el pueblo dominicano con su esfuerzo y con su trabajo, y que se manifiesta como tributos, como pagos, como aranceles, como impuestos fiscales, como toda esa carga, y lo mismo que transferencia a través de préstamos que nuestros hijos y nuestros nietos habrán de pagar algún día, y entonces que eso vaya y se derive a favor de un grupito en desmedro de los servicios sociales que deben generar ese presupuesto del Estado. Es irritante y horripilante. Es irritante, es sencillamente irritante y que indigna. Pero ya en este caso no estamos hablando de indignación. La indignación debe dar paso
a una acción que es lo que se está tomando ahora. Tenemos que ir a una pausa, pero la pregunta del millón, ¿veremos dinero recuperado de lo que nos han robado? Yo quiero que usted me responda en esa dirección después de la pausa. A ustedes no le cambien, regresamos en breve. Me hice a puro golpe bailarín. Mi sueño es tener mi escuela de baile para dar clases de belly dance y zumba. Cuando entró la pandemia, los trabajos estaban difíciles. Trabajaba en una compañía de limpieza. Yo aprendí a lavar colchones, piso, alfombra. Por la pandemia, la quitaron la empresa y me quedé aquí en la casa. Mi casa era de madera, tenía calcoma, cuando llovía se mojaba todo. El INVI vino y me ayudaron a construir mi casita. Mi vida cambió cuando arreglaron mi casita, porque no se moja. En República Dominicana los sueños se hacen realidad tocando puertas. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. En relación con el petróleo y sus derivados, solo este año, sin contar la última semana, hemos subsidiado la suma de 2.600 millones de pesos. El año pasado fueron 13.000 millones. El gobierno está haciendo las previsiones presupuestarias y medidas del control de gasto para continuar subsidiando y evitar que la totalidad del alza se refleje en el precio de los combustibles. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para mitigar los efectos inflacionarios y proteger el bienestar de los dominicanos. Regresamos aquí, señores, que estamos conversando con el doctor Félix Damián Olivares, de los abogados que designó el Poder Ejecutivo y procura de recuperar Debo aclarar, el Poder Ejecutivo no nos designó a nosotros, el Poder Ejecutivo designó un equipo. A un equipo de coordinadores. Hizo un contrato particular. Particular con ustedes. Con nosotros. Bien. Es decir, nosotros no somos recipiendarios de un decreto. Solamente los coordinadores están bajo el decreto. Bajo decreto. Ustedes son, pero ustedes están amparados en el poder del decreto para ser subcontratados. O sea, ellos nos subcontratan y el equipo de recuperación de patrimonio público actúa como un ente, digamos, de representación del Poder Ejecutivo en virtud de la Ley 1486 de la representación del Poder Ejecutivo en los actos jurídicos. Civiles, en esta parte civil, que es la parte que tiene que ver con la resarcición de resarcir el patrimonio lacerado al Estado. Correcto, esa es la idea. Doctor, tal y como hablábamos de, ¿verdad? En los tiempos post-Trujillo, el Estado, mediante unas leyes que se hicieron exclusivamente para eso, se recuperaron un patrimonio que nosotros luego se conoció como CORDE. Como CORDE, Bienes Nacionales, CEA y CDE. Y CDE, bueno, CDE, que después fue que le pusieron CDE. En esta ocasión, y hemos visto, por ejemplo, que en algunos casos se habla, en el caso Antipulpo, se habla de una demanda contra las personas de 9.200 millones, que es el duplo. Ese en el caso Medusa. De Medusa. Ahí está el caso Antipulpo. Y en sumatoria estábamos hablando de casi 40.000 millones de pesos. La pregunta es, por ejemplo, en la acusación se habla de que en el
en el antipulpo, solamente en OISOE habrían irregularidades por unos 43.000 millones de pesos. Entonces yo me pregunto, ¿por qué en el caso antipulpo, en esa parte, y en conjunto son 4 grandes expedientes, y se habla de 39.000, lo que busca el Estado resarcir por daños sin perjuicio, cuando solamente ahí estamos hablando de 43.000 millones en una sola institución, que es OISOE? Sí, hay que verificar que una cosa son irregularidades de los procesos, montos en contratos irregulares, y otras son malversaciones. El dinero que realmente de esos contratos se han apropiado de manera irregular. Perfecto. La parte que no encuentra sustento. Y también está lo que son los daños y perjuicios por el dolo en la apropiación irregular de esos patrimonios. Yo creo que lo importante es, más que las cifras, sabemos que son significativas, porque hubo esquemas. Estamos hablando de cifras mayores. Sí, pero estamos hablando de cifras significativas, pero que todavía no alcanzan a cubrir. Son digamos, si se quiere, la punta del iceberg, la punta del témpano, y la gran porción permanece encubierta. Es decir, es mucho más de ahí, porque estamos hablando de 16 o 20 años de latrocinio, de apropiación del patrimonio público, y a lo largo de todos esos años hemos tenido manejos presupuestarios multimillonarios. Algunos economistas hablan de que, basado en lo que dice los FAN y lo que dice Participación Ciudadana, que la corrupción se lleva el 1.3% del presupuesto, que rondarían los 21.978 millones de dólares, los usufructuados en los últimos 16 años. No, y hay quienes decían, por ejemplo, ya mucho dinero. Ya hacia 1996 se hablaba de 30.000 millones de pesos por año. Luego, la expresidenta de la Cámara de Cuentas, Lizeló Marte de Barrio, decía que con lo que se había robado en los últimos años se podía construir una segunda o una tercera República Dominicana. Yo creo que en lo que se robaron en los últimos 16 años, aquí se hace una torre como el edificio del Caney. Y entonces, ya en una época más reciente, vemos cómo hay esquemas de corrupción que son, digamos, espantosos. Se peleó el pudor y se peleó el miedo por la persecución pública de la justicia. Yo creo es que cuando se concentran todos los poderes, cuando se tienen todos los poderes, cuando no hay un ejercicio democrático, y desde que hay un envilecimiento, se ha envilecido gran parte de lo que es el quehacer público, lo que es el servicio público, cuando se pierde toda esa noción y que un grupito de personas van allí con esquema de búsquedas, entonces la corrupción rompe todos los parámetros. Siempre se ha dicho y decía Montesquieu que el poder absoluto corrompe. Y absolutamente. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y lo que nos muestra la experiencia, los datos que vienen aflorando, es que usted toma un listado de quienes ejercieron funciones de manejo de recursos en los últimos 16 o en los últimos 20 o 24 años, y usted le hace una auditoría visual y usted suma todos los beneficios formales que ellos pudieron haber obtenido, digamos, todos lo que se registra por sus ingresos establecidos en la tesorería o los contratos que hace. Bueno. Todos, usted los suma, le deduce los gastos, porque no es que usted va a tomar 10 años o 16 años de salario bruto y de beneficio bruto, porque la persona tiene que consumir, consume en todo, y usted lo reduce y usted va a ver que no hay una relación de proporción entre su
patrimonio. Su ingreso y el patrimonio que exhiben ellos y sus testaferros. Filucho Jiménez llegó a decir en una ocasión. No es solo que roban. Que no es solamente que se roban, sino que tienen como un deseo de enrostrarle al otro lo que se ha robado. Sí, él lo decía. De hecho, él dio esas declaraciones y siempre las ha sostenido, porque él en esa parte ha sido coherente, de que decía que hay unos compañeritos. Unos jorocones, dice él. Y unos jorocones que tienen helicópteros, que usan aviones, que tienen yates, que tienen unos niveles de ostentación increíblemente altos. Hubo uno que en el PLD hizo una fiesta cuando con varias orquestas cuando llegó a los 500 millones de dólares. Se han oído muchos comentarios, pero no solamente ese dato, es el dato, por ejemplo, de personas que con recursos públicos en un solo restaurante gastaban 2 millones de pesos mensuales. Más bueno que es así. 2 millones de pesos con la tarjeta de representación de uno. Hay un funcionario que despachaba desde un restaurante todos los días. Hay varios. Hay varios. Es más, en cierto momento cuando usted quería, y hay toda una serie de actos de abuso de la función pública en el ámbito de los combustibles. Es decir, usted ve un ministro de Industria y Comercio con empresas de combustible, él y toda su familia, y los testaferros, haciendo esquemas de enriquecimiento fabulosos. Pero en el caso de la acusación que hace el Ministerio Público contra Alexis Medina, 21 empresas, algunas a nombre de testaferratos, donde una componenda a la vista de todo el mundo, que eso no tiene madre. Usted sabe lo que usted empezar la rehabilitación simultánea de 57 hospitales, no concluir prácticamente con ninguna, solamente para favorecer un esquema de corrupción de ese tipo. Con cartas de recomendaciones que se le hacían para favorecer al hermano del presidente de la República. Y jugando con la salud del pueblo dominicano. Recordemos que cuando vino la pandemia, prácticamente los hospitales no tenían capacidad, estaban colapsados, no tenían capacidad. Yo recuerdo que hubo un momento que hicimos denuncias y algunos suplidores nos corroboraron con las informaciones y después nos completaron algunas informaciones de que un solo pedido, una orden por 1.500 millones que se compraban, todavía en tiempo de pandemia, se compraban con unos 400, 500 millones de pesos. Claro. Es que ha sido abusivo. Lo que hemos visto es escandaloso, es abusivo, es indignante. Y dentro de ese cuadro, a mí no es tanto que me preocupe, pero sí es una obligación ocuparse de que vemos a muchos de los que están en esas situaciones, que en lugar de adoptar la postura que en su momento le dijo Vladimir Ulyanov Lenin a Malinowski, hágase olvidar. La actitud es de revancha y de cuestionar. Y de parar el pechito. Correcto, y de ponerse en una posición de decir, bueno, ustedes ahora están con el martillo en la mano, prepárense que cuando nosotros volvamos, amenazante, ustedes son los que van a ir presos. Es decir, poniendo y queriendo plantear que las legítimas aspiraciones de justicia manifestadas por este pueblo mediante protestas y caminatas en todo el país y que luego se extrapolaron fuera del país, donde quiera que hay representación de nuestra diáspora. Esas legítimas aspiraciones de justicia, hoy ellos la tipifican como venganza. Como que es una venganza, persecución. Que es una cuestión personal. No, ese manido recurso de querer cuestionar la legitimidad de la persecución, vamos a discutirlo en los tribunales. Se van a discutir en los tribunales. Y hay quienes plantean, hay una amiga que dice, bueno, pero es que el Estado no ha sido lesionado. El Estado no tiene derecho... el Estado no tiene derecho a constituirse en querellante ni en actor civil. Falso, falso. Porque si bien es cierto que la Procuraduría General de la República, por ejemplo,
y el Ministerio Público tienen un presupuesto propio que le es asignado en virtud de la ley, un porcentaje, no más otros ingresos que perciben ellos por asuntos de sanciones, multas y eso por los procesos legales propios de la Procuraduría. Y tasas por pago de derechos, certificaciones, etcétera. Pero no solamente eso, es que habían aportes extraordinarios de parte del Estado para el presupuesto del Ministerio Público. Por ejemplo, y eso, el año anterior, a la salida del gobierno, tenían el Departamento de Persecución tenía 470 millones de pesos y no hay una sola ejecución presupuestaria que justifique ese presupuesto. correcto, pero hay toda una serie de esquemas, de burdos, pudiera decirse. Ellos trataron de ocultar, trataron de encubrir, pero las acciones que se generaron allí sí lesionaron el patrimonio público, lesionan al Estado, y el Estado como tal, la sociedad, porque el Estado no es más que una ficción jurídica. Somos todos, el Estado somos todos. El Estado somos todos, es la comunidad organizada bajo esa superestructura que se llama Estado, que dicen los marxistas representa los intereses generales de la clase dominante, y se organiza como esa superestructura jurídica tiene el legítimo derecho de designar representantes especiales para la recuperación del patrimonio público. Y ese es un mandato indelegable. El hecho de que se permita o que se le confiera de manera especializada al Ministerio Público, se le confiere la tarea de investigar y de hacer acopio de pruebas con miras a formular las acusaciones, no exonera o no releva al Estado de su obligación de pedir el resarcimiento de la víctima, que la víctima en este caso, la víctima en un caso de corrupción son los niños sin escuelas. En el Robert Enrique Cabral, en el 2014, en un fin de semana murieron 14 niños por falta de oxígeno. En 2 días murieron 11 niños. Por falta de oxígeno. ¿Un botella de oxígeno cuánto cuesta? ¿500, 1.000 pesos, 2.000 pesos? Por falta de oxígeno murieron 14 niños en 3 días consecutivos. Y por falta de respiradores y por falta de insumos. Es decir, ¿usted sabe quién era el mayor suplidor de las partes médicas de la mayoría de los hospitales del Estado en ese momento? En ese momento no tengo el dato concreto. Alexis Medina, hermano de Danilo Medina. Doctor Olivares, hay una situación, dicen los abogados, ustedes los abogados, que a confesión de parte es relevo de prueba. En el caso Antipulpo, uno de los inculpados, Francisco Pagán, el director de ISOE, llegó a un acuerdo con el Ministerio Público para devolver 100 millones de pesos. Sí, ya hay una confesión del delito. Hay otros 10 involucrados que también llegaron a acuerdo. Incluso hay uno que va a devolver una cantidad superior a la de él. Cuando una persona que fue director del OISOE, que según la Cámara de Cuentas hay 43.000 millones de pesos en irregularidades en contratos con Alexis Medina, hermano del presidente de la República, cuando el director de la institución ha llegado a un acuerdo con el Ministerio Público para devolver parte de lo que se robó, ¿no entiende usted que es más fácil para el trabajo que están ustedes haciendo poder recuperar el dinero con todo lo que tiene que ver con el nacional de esas empresas, con esa institución? Yo quiero que usted me responda a eso después de la pausa. Vamos a una pausa. Vi que por una mujer bombero se salvaron 2 niños, entonces ahí empezó el yo querer ser bombero. Yo soy de la que digo que eso no se toma de la noche a la mañana, sino que uno nace con ese don de querer ayudar. La casa estaba en una situación fea, que no se la deseamos a nadie. No tenían baño, los cines estaban de un lado despegados, todas las tablas, la mayoría todos estaban en el suelo. Me llamaron de mi bed y me dijeron que me iban a hacer mi hogar. Ahí empezó mi felicidad, ahí empezó todo.
Cuando yo vi que ellos llegaron y vinieron y empezaron a medir y eso, yo nunca me imaginaba que yo iba a tener mi hogar así. Dios nunca llega tarde, Dios llega cuando tiene que llegar. Ahora Cinevisión, Canal 19, está al alcance de tus manos para que disfrutes de nuestro contenido. Descarga nuestra aplicación para que veas nuestro contenido donde quiera. Descarga ya nuestra aplicación, disponible para todos los dispositivos. Puedes descargar nuestra aplicación desde Google Play y Apple Store. Ahora Cinevisión está en tus manos. Descárgala ya. Somos Cinevisión Canal 19, con una cobertura real a nivel nacional e internacional. Búscanos como Canal 19 en todos los cables del país. Estamos también en Dominican Network como Canal 19 para todos Estados Unidos. Sigue nuestra programación en vivo por Livestream o a través de nuestra página canal19.do o en YouTube como Canal 19. Por eso somos Cinevisión, Canal 19. Aquí regresamos, señores, conversando con el maestro Olivares. Miren, hay cosas que se dicen detrás de cámara que no se pueden decir frente a las cámaras por asunto, ¿verdad?, de que hay unos procesos de investigaciones, pero, señores, miren, yo reitero, señores, lo mejor que le pudo pasar a la República Dominicana fue haber salido del PLD. Doctor, antes de la pausa, hablábamos de la situación que presenta uno de los principales imputados con una de las principales instituciones que están encartadas en estos procesos, que es la OISOE. Francisco Pagán llegó a un acuerdo para devolver 100 millones, devolvió 10 millones en efectivo, un vehículo marca Audi, una jipeta BMW, otra jipeta Volvo. Hay una finca que siempre la gente decía que es una finca, que yo cuánto, y decía no. Una gente que es ingeniero no se va a meter en una finca que hay de difícil acceso para el caray. Hay que buscar qué hay en esa finca. Después resultó ser que era una cantera. Una cantera es una mina para extracción de materiales de construcción. ¿No es más fácil para ustedes en un proceso como ese, donde ya hay una de las partes que confiesa la sustracción del dinero del Estado? Claro, cuando hay cooperación, cuando aquellas personas que, dada la eficacia de la investigación, la contundencia de las evidencias, y ya colocada frente a la amenaza de penas y sanciones graves, siempre se favorece esa cooperación, porque lo importante es poder desmantelar todo el entramado de que, y hay otros casos, hay el caso de un oficial de la policía, que Manuel Alejandro Girón, que le dio un giro a todo un proceso, dando detalles de cómo operaba. Que si no por la cooperación de él, era difícil que aquí se pudiera investigar un entramado de ese tipo, si no es que él describe cómo era que se hacía eso. Se podía investigar, pero eso facilita y va a hacer un proceso lento para poder llegar a todo eso. Y yo creo que es una decisión inteligente el que personas que tengan conocimiento de situaciones dolosas no esperen al momento de ser imputadas para brindar informaciones. Es importante que aquel que tenga una participación secundaria en los procesos manifieste ese arrepentimiento y proceda a cooperar. Que se desafilie de la actividad criminal, de la actividad de encubrimiento, y que proceda a
a brindar la Que información. no le exonera de culpabilidad, si lo puede exonerar en un acuerdo con el Ministerio Público, ¿verdad?, de una condena más severa, Correcto. pero no le exime de la responsabilidad que tuvo Sí, en la pero participación. Eso es, ahí se evalúa. El arrepentimiento postdelictual y la cooperación, en eso se valoran en todos los sistemas. Es una especie de derecho premial en donde se premia a aquel que decide cooperar. Que coopera. Y ese es, digamos, una acción legítima. El Estado procede a protegerlo, procede a brindarle una serie de garantías, y eso tiene su importancia. Eso se verifica en muchísimos tipos de situaciones. Eso Por ejemplo, era muy común fuera del país, adquiera que se veía menos, pero siempre hemos visto eso, incluso desde las mafias, que siempre había un cooperador que lo exhibían, lo metían en un programa de protección. Pero no solamente eso, en el derecho penal nuestro también, en el caso en el derecho francés, el que denuncia una conspiración, una sedición contra la seguridad interior del Estado, cuando antes de la comisión, si decide cooperar, queda exonerado de cualquier pena. Es decir, eso es tan antiguo como nuestro derecho penal. Es decir, no es algo nuevo. Lo único que en este caso se está aplicando Pero ahora en se ha materia puesto, patrimonial. no es nuevo, pero se ha puesto de moda últimamente, por lo que yo le explico a mucha gente, doctor. Cuando, por ejemplo, una persona que es encargado de compra de una institución como ISO o cualesquiera otra que maneja muchísimo dinero, y que esa gente le tocan, qué sé yo, en la repartición 1 millón, 2 millones de pesos, pero ven que el jefe, en este caso, en OISO, se habla de 43 mil millones en irregularidades. Cuando uno es encargado de compra del proceso, dice, no, pero yo me llevé 2 millones, pero aquel se llevó 43 mil, No, y la responsabilidad apunta donde mí. ¿Qué es lo que hace esa gente? No, pero espérate, yo soy el último en la cola, Claro. pero soy el primero en el eslabón procesal. Yo voy a cooperar. Claro, y eso sucedía y ha sucedido en casos que no, porque ha habido un régimen de impunidad durante tantos años que no se le ha dado seguimiento. Pero aquí hubo un caso de unos sorteos de lotería, y no el 1-3-13, sino El de Freddy Mazurka. el de Frederick Mazurka y otros, en donde hubo personas que dieron información sobre cómo... Mazurka se desapareció y jamás se ha vuelto a saber de él. No, a Frederick Mazurka lo sacaron del país, desde el poder, desde la clínica Abreu. Se fue al aeropuerto, y él luego siguió, digamos, negociando en Haití y en Estados Unidos. Como el caballito del wiki aquel, Sí, sí, tan sí. campante. Como Juanito el Caminador. Entonces, pero fuera de eso, fuera de ese detalle, de ese dato, en esos procesos que hubo antes del de Frederick Mazurka y la alteración del dispensador de los premios, Esa lotería, esa lotería tiene mala suerte. que eran los que estaban coordinados. Si el padre Bellino se imagina en lo que iba a quedar eso. Hubo un caso de un joven que era director de sorteos, que fue aplastado por el poder, pero que él dijo claramente quiénes habían organizado los fraudes y quiénes habían organizado los esquemas de saqueo de la Lotería Nacional en aquel entonces. Sí, lo de la lotería no es nuevo, eso no es nuevo, eso es algo recurrente, permanente. Ahora, gracias a Dios, está don Teófilo Kiko Tabar, que es un hombre que está por encima de cualquier tipo de tentación, que administró la Dirección General de Aduanas, que ha dirigido la DGI en su momento, y que es un dechado, digamos, de virtudes ciudadanas, y que ha ido ahí con la encomienda específica de corregir los entuertos que se han generado en ese tipo de que cuando uno ha visto instituciones. las denuncias que se han hecho de ahí, uno dice, pero eso es santísimo, eso habría que... Sí, y hay muchos esquemas de mafias y privilegios que hemos tenido en la República Dominicana, fíjate, que se han ido desmontando. Por ejemplo, el peaje sombra ya se desmontó. O sea, que fue lamentable que el Estado se deshiciera de un derecho de persecución penal, porque dice Manuel Esquia Guerrero que hay un gacetazo con relación a una aprobación en el Congreso
que lo que se aprobó en el Congreso fue una cosa y lo que se publicó en la Gaceta fue otra. Eso es correcto, y de hecho los adendum llegaron después que ya se habían aprobado. Y entonces ¿a eso que se refiere? Los corregían y todo ello. No, el doctor Emmanuel Esquea Guerrero le ha hecho a este país un servicio encomiable. Yo he sido testigo de ese proceso y vi con la meticulosidad con que él se empeñó en hacer el examen jurídico de todo el caso. Que el Estado se va a ahorrar unos 150 mil millones de pesos ahí, de aquí al 2038, y a eso se suma lo que percibe el Estado por los cobros de los peajes. Pero es que cuando uno se pone a pensar lo que significaba el peaje sombra, es que una sola empresa recibía de subsidio extraordinario, más allá de lo que ellos cobraban, recibía del presupuesto 3.000 y 4.000 millones de pesos anuales, más que lo que reciben las 6 provincias de la frontera juntas en gasto de capital. Es decir, ¿Usted sabía, las doctor, 6 provincias de la frontera recibían menos de 2.000 millones de pesos. ¿Usted sabía, doctor, que esa empresa cuando comenzó tenía como un 75% de capital extranjero y un 25% de capital dominicano en violación a la ley como establece? Y que al final de la jornada, ahora cuando se deshizo el contrato, el 99% de las acciones estaban en manos de una sola corporación extranjera en una cuenta de Isla Caimán. Es que esos son esquemas, eso de que... Es una mafia, una asociación de gángster, lo que se hizo ahí. Señores, pero es que la inversión que se plantea, que era de 150 millones de dólares para las primeras etapas. 153 millones. 153 millones. Eso eran préstamos, aquí se tomaban préstamos para apoyo presupuestario, que eran más elevados que eso. Entonces, si para construir una obra de esa naturaleza, ¿por qué tú no la haces? Que se hizo con ese consorcio porque supuestamente el consorcio iba a poner el dinero para la construcción y terminó el Estado que buscar los préstamos, ser garante de los préstamos dándole también. El aval soberano para unos préstamos. En definitiva, fue un negocio totalmente mafioso. No se puede hacer nada ahí y procurar algo de porque ahí sí nos robaron dinero. Yo creo que todos esos casos tienen que ser reanalizados y se tienen que analizar, pero lo importante es que ya por lo menos ese pesado esquema de mafias y privilegios no lo vamos a tener. Ya tenemos que irnos. ¿A partir de cuándo podríamos comenzar a ver detalles? No, lo que quiere la gente, es ver que recuperar el FT del dinero. Yo creo que antes del otoño. ¿Cómo? De este año, yo creo que ya que estaremos recuperando. Entonces los vientos del otoño, como dice Anthony Ríos, van a ser prósperos para la República Dominicana. Yo creo que van a ser propicios para llevar buenas noticias a la población y las, como digo yo, las sentidas y legítimas aspiraciones de justicia. Doctor Olivares, muchísimas gracias por comparecer con nosotros en esta noche. A nosotros agradecidos de que usted nos suministre todas las informaciones. Señores, a ustedes y gracias por la sintonía. Hemos llegado al final. Mañana, nuevamente, a partir de las 9 de la noche, estaremos en otra entrega de su programa, Los Afortunados de la Fortuna. Buenas noches. Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19.